Villa Esperanza era un barrio donde los días pasaban lentos y felices. Los niños jugaban a la pelota en la calle, doña Elena regaba sus rosales y el panadero saludaba a todos con una sonrisa. Las palomas, gorditas y confiadas, picoteaban migas de pan en la plaza, formando parte del paisaje cotidiano. Pero una mañana, algo rompió esa armonía. Los vecinos comenzaron a notar que había algo extraño con las palomas. Ya no volaban alegres, ni arrullaban con su canto suave. En cambio, aparecían tiradas en el suelo, sin vida. Primero fueron unas pocas, luego cada vez más. La tranquilidad de Villa Esperanza se había teñido de un misterio sombrío. ¿Qué estaba pasando con las palomas del barrio? La respuesta, pronto, llegaría de la manera más inesperada. La preocupación crecía como la hierba mala. Al principio, pensaron que era algo pasajero, tal vez una enfermedad que afectaba a las aves. Pero cada día, la escena se repetía, más palomas inertes en las aceras, en los parques, incluso en los balcones. Los niños ya no se acercaban a la plaza a jugar, temerosos de encontrar otro cuerpo sin vida. Los adultos comentaban en voz baja, intercambiando teorías. ¿Sería el agua? ¿Algún pesticida en los campos cercanos? Don José, el dueño de la tienda, recordaba haber visto un camión fumigando hace unos días. La incertidumbre reinaba, y la alegría que antes caracterizaba al barrio se desvanecía lentamente, reemplazada por una inquietud palpable. Algo terrible estaba ocurriendo, y nadie sabía cómo detenerlo. En medio de la confusión, doña Rosa, con su mirada aguda y su memoria de elefante, comenzó a atar cabos. Ella era la más observadora del barrio, siempre atenta a los detalles, por pequeños que fueran. Y últimamente, había notado algo peculiar, la llegada de don Ricardo, el nuevo vecino. Don Ricardo se había mudado hacía apenas unas semanas, y desde el principio, su actitud había sido distante y poco amigable. No saludaba a nadie, y siempre parecía molesto. Pero lo más importante, doña Rosa lo había visto varias veces mirando con furia a las palomas, incluso gesticulando y gritándoles desde su ventana. Esas plagas, lo había escuchado murmurar en una ocasión. La duda se instaló en su mente, ¿podría don Ricardo tener algo que ver con la muerte de las palomas? La idea, aunque descabellada, no la dejaba tranquila. Don Ricardo era un hombre solitario y gruñón. Desde que llegó a Villa Esperanza, no había hecho ningún esfuerzo por integrarse. No participaba en las fiestas del barrio, no saludaba a los vecinos y siempre tenía el ceño fruncido. Su única compañía parecía ser la televisión, que mantenía encendida a todo volumen. Pero lo que más molestaba a don Ricardo eran las palomas. Se quejaba constantemente del ruido que hacían, de las plumas que ensuciaban su balcón y de la molestia que representaban para su tranquilidad. Son una plaga, repetía a menudo, con un tono de voz cargado de irritación. Incluso había intentado espantarlas con una manguera, pero las palomas, acostumbradas al barrio, regresaban una y otra vez. Esta aversión obsesiva hacia las aves hacía que la sospecha de doña Rosa pareciera cada vez más plausible. Pero la historia no terminaba ahí. En Villa Esperanza, también vivía una peculiar pandilla, los gatos callejeros. Liderados por Bigotes, un gato atigrado de ojos penetrantes y un andar elegante, estos felinos eran los amos y señores de las calles. Conocían cada rincón, cada escondite, y se alimentaban de la generosidad de algunos vecinos. Normalmente, los gatos se dedicaban a cazar ratones, tomar el sol y dormir largas siestas. Pero, de repente, su comportamiento cambió. Bigotes y sus compañeros se mostraban más inquietos, más observadores. Parecían estar siguiendo algo, o a alguien. Se les veía rondando cerca de la casa de don Ricardo, con una actitud extraña y decidida. Algo estaba pasando, y los gatos parecían ser los únicos que lo sabían. Su instinto felino les decía que algo no andaba bien. La actitud de los gatos se volvió aún más extraña. Un día, doña Elena, al salir a regar sus rosales, se sorprendió al ver un pequeño pescado tieso frente a la puerta de don Ricardo. Al principio, pensó que era una casualidad, pero al día siguiente, encontró otro pescado, y luego una pluma, y después. Bueno,
digamos que los gatos estaban dejando regalos muy particulares en la puerta de don Ricardo. No eran simples regalos, eran una especie de ofrenda, o quizás, una acusación. Los vecinos murmuraban, intrigados por el comportamiento de los felinos. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué los gatos estaban depositando esas cosas frente a la puerta de don Ricardo? La respuesta, como un rompecabezas, comenzaba a tomar forma, pieza por pieza. Los gatos, a su manera, parecían estar señalando al culpable. Fue entonces cuando la mente brillante de doña Rosa hizo clic. Observó los regalos de los gatos, recordó la actitud hostil de don Ricardo hacia las palomas y la creciente cantidad de aves muertas. Todo encajó como las piezas de un rompecabezas. El veneno que estaba matando a las palomas. ¿Podría ser don Ricardo quien lo estaba esparciendo? ¿Y si era así, los gatos lo sabían? La idea era impactante, pero tenía sentido. Los gatos, con su agudo sentido del olfato y su instinto cazador, quizás habían detectado el veneno y, a su manera, estaban tratando de alertar a los vecinos. Los regalos en la puerta de don Ricardo no eran simples travesuras felinas, sino una acusación silenciosa, una prueba irrefutable para aquellos que supieran leerla. Doña Rosa sintió un escalofrío. Tenía que hablar con los demás vecinos. La verdad, por más increíble que fuera, debía salir a la luz. Al principio, los otros vecinos se mostraron escépticos. La idea de que don Ricardo estuviera envenenando a las palomas parecía sacada de una película. Pero doña Rosa, con su convicción y sus argumentos lógicos, logró convencerlos de que algo raro estaba pasando. Decidieron, entonces, llevar a cabo su propia investigación. Pero actuarían con cautela. No querían confrontar a don Ricardo directamente, al menos no sin pruebas sólidas. Así que, con la discreción de espías, comenzaron a observar los movimientos del vecino. Revisaban su basura cuando la sacaba, vigilaban su jardín desde lejos y tomaban nota de cada detalle sospechoso. Era una tarea difícil y arriesgada, pero estaban decididos a descubrir la verdad y a proteger a las palomas de Villa Esperanza. La justicia, aunque silenciosa, estaba en marcha. Después de varias noches de espera y cuidadosa revisión, llegó el momento crucial. Don Ricardo sacó la basura, y los vecinos, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se acercaron sigilosamente al contenedor. Con guantes y linternas, revolvieron entre los desperdicios hasta que, de repente, don José, el dueño de la tienda, gritó en voz baja, «Aquí está». Entre los restos de comida y papeles, encontraron un paquete arrugado y medio vacío. La etiqueta era clara, veneno para aves. No había duda. Tenían la prueba que necesitaban. La incredulidad se mezcló con la indignación. Don Ricardo era el culpable. Ahora, debían decidir qué hacer con esa información. La confrontación era inevitable, pero debían actuar con inteligencia y responsabilidad. Hablar con las autoridades era la mejor opción. A la mañana siguiente, un grupo de vecinos, liderados por doña Rosa y don José, se dirigió a la comisaría. Llevaban consigo el paquete de veneno como prueba irrefutable. Explicaron la situación a los policías, relatando la actitud extraña de don Ricardo, la misteriosa muerte de las palomas y, lo más sorprendente, el comportamiento inusual de los gatos callejeros. Al principio, los policías se mostraron escépticos ante la historia de los gatos detectives. Pero la evidencia era contundente, y la sinceridad de los vecinos era innegable. Los policías tomaron nota de todo, prometiendo investigar el caso a fondo. Incluso se mostraron interesados en interrogar a Bigotes, el gato líder, aunque fuera solo para ver si realmente entendía lo que estaba pasando. La justicia, lentamente, comenzaba a tomar forma. Los policías, cumpliendo su promesa, se pusieron manos a la obra. Recogieron muestras de las palomas muertas y las enviaron al laboratorio para su análisis. Los resultados no tardaron en llegar. Las aves habían sido envenenadas con una sustancia tóxica que coincidía con la del paquete encontrado en la basura de don Ricardo. La confirmación oficial trajo consigo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque sus sospechas eran ciertas y la comunidad podía estar tranquila sabiendo que la amenaza había sido identificada.
tristeza por la crueldad del acto y por la pérdida de las inocentes palomas. Ahora, con la evidencia en mano, la policía podía actuar con total legitimidad. Era hora de confrontar a don Ricardo. 2 policías llamaron a la puerta de don Ricardo. Él, con su habitual ceño fruncido, abrió la puerta a regañadientes. Los policías le informaron sobre la investigación y le mostraron el paquete de veneno encontrado en su basura. Don Ricardo, sorprendido, negó rotundamente las acusaciones. «Yo no he hecho nada. Alguien me está tendiendo una trampa», exclamó con vehemencia. Pero las pruebas eran irrefutables. Los análisis confirmaban que el veneno era el mismo que había matado a las palomas. Además, varios vecinos testificaron sobre su aversión hacia las aves. Ante la evidencia abrumadora, don Ricardo comenzó a sudar y a tartamudear. Su negación inicial se desmoronaba como un castillo de arena frente a la marea. La verdad, por fin, estaba a punto de salir a la luz. Finalmente, derrotado y con la mirada gacha, don Ricardo confesó. Admitió haber comprado el veneno y haberlo esparcido en la plaza, cerca de donde las palomas solían comer. Explicó que el ruido constante de las aves lo sacaba de quicio, impidiéndole dormir y concentrarse. No podía soportarlo más, murmuró con voz temblorosa. Era como una tortura constante. Los policías, aunque comprensivos con su frustración, le recordaron que sus acciones habían sido ilegales y crueles. No podía tomar la justicia por su mano y lastimar a los animales. Don Ricardo, arrepentido, prometió que nunca volvería a hacer algo así. El silencio se apoderó de la habitación, un silencio cargado de culpa y arrepentimiento. Debido a su arrepentimiento y a la falta de antecedentes penales, don Ricardo no fue arrestado. Sin embargo, recibió una severa advertencia de las autoridades. Se le prohibió volver a dañar a ningún animal y se le impuso una multa considerable por el daño causado a la fauna local. Además, se le ordenó realizar trabajo comunitario en un refugio de animales, donde tendría que cuidar de perros y gatos abandonados. La idea era que aprendiera a respetar a los animales y a comprender que existen otras formas de resolver los problemas. Aunque la multa era un castigo, el trabajo comunitario se presentaba como una oportunidad para redimirse y enmendar su error. Los vecinos, sintiendo un poco de lástima por don Ricardo, decidieron limpiar la puerta de su casa, que aún conservaba los rastros de los regalos de los gatos. Con agua, jabón y cepillos, lavaron la entrada, borrando las huellas del conflicto. Querían demostrarle que, a pesar de todo, seguían siendo sus vecinos y que estaban dispuestos a darle una segunda oportunidad. Sin embargo, a pesar de la limpieza y las buenas intenciones, algo no había cambiado. Bigotes, el gato líder, seguía vigilando la casa de don Ricardo. Se le veía sentado en la acera de enfrente, con sus ojos fijos en la puerta, como si estuviera esperando algo. ¿Acaso no confiaba en la redención de don Ricardo? ¿O simplemente estaba cumpliendo con su deber de proteger a la comunidad? Solo Bigotes lo sabía. La historia de las palomas envenenadas y los gatos justicieros dejó una profunda reflexión en Villa Esperanza. Los vecinos aprendieron la importancia de respetar a todos los seres vivos, incluso a aquellos que a veces nos molestan. Las palomas, después de todo, solo buscaban comida y un lugar donde vivir. También comprendieron que la comunicación es fundamental. Si don Ricardo hubiera hablado con alguien sobre su problema con el ruido, tal vez se hubiera evitado la tragedia. Hablar con los vecinos, con un médico o incluso con un amigo, siempre es mejor que actuar impulsivamente y lastimar a otros. La historia demostró que la paciencia, la comprensión y el diálogo son las mejores herramientas para construir una comunidad armoniosa. Los niños de Villa Esperanza, que al principio habían sentido miedo y confusión por la muerte de las palomas, aprendieron una valiosa lección. Comprendieron que los animales, al igual que las personas, merecen respeto y cuidado. Organizaron campañas de limpieza en la plaza, recogiendo basura y asegurándose de que las palomas tuvieran agua y comida. También aprendieron a observar el comportamiento de los animales, como hicieron los gatos. Se dieron cuenta de que los animales, a su manera, también se comunican y que a veces pueden enseñarnos mucho. La historia de don Ricardo y las palomas se convirtió en una lección importante sobre la convivencia,
el respeto y la responsabilidad hacia todos los seres vivos que comparten nuestro planeta. Un día, don Ricardo, con la cara llena de vergüenza, se acercó a doña Rosa y a los demás vecinos. Con voz temblorosa, les pidió disculpas por lo que había hecho. Lo siento mucho, dijo. Sé que cometí un error terrible y que lastimé a muchos. Prometo que nunca volveré a lastimar a ningún animal. Los vecinos, aunque aún resentidos, apreciaron su sinceridad. Sabían que don Ricardo había cometido un error grave, pero también creían en el poder del perdón y en la capacidad de las personas para cambiar. Le ofrecieron su apoyo para superar su problema con el ruido y le invitaron a unirse a las actividades del barrio. Don Ricardo aceptó, con la esperanza de poder redimirse y volver a ser parte de la comunidad. Poco a poco, Villa Esperanza fue recuperando su ritmo habitual. Las palomas, aunque más cautelosas, volvieron a la plaza, picoteando migas de pan y arrullando con su suave canto. Los niños volvieron a jugar en la calle, y doña Elena volvió a regar sus rosales con una sonrisa. Aunque el barrio recuperó su tranquilidad, la historia de las palomas envenenadas y los gatos justicieros quedó grabada en la memoria de todos. Siempre recordarían el misterio, la investigación, el arrepentimiento y el perdón. Y, sobre todo, siempre recordarían a Bigotes, el gato líder, como el héroe silencioso que, a su manera, había ayudado a proteger a la comunidad. Bigotes, el héroe felino de Villa Esperanza, se convirtió en una leyenda. Los vecinos, agradecidos por su valentía y su instinto justiciero, le prodigaban más cariño y comida que nunca. Doña Elena le preparaba su plato favorito de sardinas, don José le regalaba latas de atún y los niños le acariciaban el lomo con admiración. Bigotes, consciente de su fama, caminaba con la cabeza alta y una mirada orgullosa. Aunque seguía vigilando la casa de don Ricardo, ahora lo hacía con menos intensidad, como si estuviera dispuesto a darle una oportunidad. Al final, Villa Esperanza había aprendido una lección importante, que la justicia puede llegar de las formas más inesperadas, incluso de las garras de un gato callejero. Y que, a veces, los héroes no llevan capa, sino bigotes.